Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy David, el creador del canal de Educanea, donde nos enfocamos en finanzas personales, educación financiera e inversiones. El día de hoy vamos a hacer un análisis técnico de Fibra Monterrey, vamos a ver su comportamiento para estas semanas, para estos días, y sus posibles precios que podríamos esperar dependiendo de su comportamiento. Antes de comenzar, recuerden que nosotros hacemos una dinámica semanal donde sorteamos una acción completamente gratis. Lo único que tienen que hacer es estar atentos a nuestras redes sociales, debido a que cada semana publicamos una pregunta en cualquiera de nuestras redes sociales, en cualquier horario y en cualquier día. El primero o la primera que conteste correctamente a esta pregunta será el ganador, y así de fácil se ganarán esta acción completamente gratis. Así que si les interesa participar en esta dinámica, les sugiero que estén atentos a nuestras redes sociales. Muy bien, vamos a comenzar con este análisis técnico. Ya saben, lo básico y primordial siempre es ver la tendencia principal en la cotización de la fibra o de la acción que estemos analizando. Rápidamente, con este acomodo de EMAs, con la EMA de 50, la de 100 y la de 200, podemos llegar a la conclusión de que tenemos una tendencia principal a la baja todavía. Y por ahora todavía no hay ningún indicio de que pueda haber un cambio de tendencia o que podamos mínimo tener una transición que nos haga pensar que podríamos tener un cambio de tendencia y tener una tendencia principal posteriormente. Todavía no hay ningún indicio, todavía no hay ningún momento en el cual todavía podríamos pensar que efectivamente vayamos a tener una recuperación en el precio de Fibra Monterrey ya a corto plazo y ver un repunte en su cotización continuamente. Por ahora sí, efectivamente ya sabemos que estas tendencias principales, ya sean alcistas o bajistas, también conforman o tienen subtendencias. Aquí podemos ver rápidamente que de este punto, de esta vela japonesa de color rojo que les estoy mostrando, pues aquí se veía que teníamos una subtendencia alcista, posteriormente tuvimos una subtendencia bajista hasta este punto y posteriormente de nueva cuenta una ligera subtendencia alcista, después una subtendencia bajista y así sucesivamente. Estas tendencias principales se pueden ir conformando. Por ahora es muy posible que efectivamente, viendo el comportamiento mínimo de estas últimas velas japonesas, que podríamos tener un cambio de subtendencia a una subtendencia alcista. Pero hay que ver los demás indicadores, por supuesto, para ver si es efectivamente esto una subtendencia alcista. Incluso vamos a agregar ya en los siguientes análisis técnicos una nueva EMA, que sería la EMA de 20, la cual vemos que también, recuerden que estas EMAs sirven tanto como resistencias o soportes. Por ahora, como las velas japonesas se encuentran por debajo de estas EMAs, nos sirven por ahora como resistencias. Así que podemos notar incluso que en este último día de cotización, este último viernes de este mes de septiembre, vimos que esta última vela japonesa, pues vimos que aquí encontró una resistencia, que como pueden observar, ¿dónde se encuentra la EMA de 20? Aquí podemos encontrar entonces que yo diría que si efectivamente podríamos cambiar a una subtendencia alcista a un periodo corto en el repunte en la cotización de esta fibra, pues se daría cuando se pueda romper esta resistencia de esta EMA de 20, la cual se encuentra en los 10 pesos con 86 centavos. Si efectivamente tuviéramos una subtendencia alcista, yo diría que se puede concretar si rompemos esta resistencia. Donde posteriormente tuviéramos otra resistencia sería en la EMA de 50, donde esta resistencia se va a encontrar hasta los 11 pesos con 12 centavos. Así que estas EMAs tienen doble funcionalidad, aparte de que nos muestran si nos encontramos en una tendencia principal alcista o bajista. Como vemos ahora, nos muestra que nos encontramos en esta tendencia principal a la baja y por supuesto nos sirven como resistencias por ahora en la cotización de Fibra Monterrey y por supuesto también van a servir como soportes. Si ahora nosotros vemos nuestras bandas de Bollinger, ya saben que estas bandas nos muestran en qué punto nos encontramos, si es un punto de sobrecompra, un punto neutral o un punto de sobreventa. Vimos que anteriormente en los últimos días nos encontrábamos en este límite inferior de estas bandas de Bollinger, mostrándonos que nos encontrábamos en este punto de sobreventa. Ligeramente ya nos hemos ido separando, prácticamente la cotización de Fibra Monterrey cerró en un punto neutral en su cotización.
Posteriormente podríamos avanzar a un punto superior, llegando a este límite superior de estas bandas de Bollinger, mostrándonos que nos podríamos encontrar posteriormente en un punto de sobrecompra. También es importante que si ya empezamos a combinar estos indicadores, por supuesto, con las EMAs, podemos encontrarnos que hay puntos importantes en la cotización de Fibra Monterrey si combinamos estos indicadores. Vemos prácticamente que han respetado la EMA de 20, incluso también en las bandas de Bollinger. Así que es un punto importante posteriormente la primera semana del mes de octubre. Si pudiéramos romper, como les mencionaba, esta resistencia de la EMA de 20 y debido a que nos encontramos en un punto neutral, pues posteriormente podríamos ver este repunte en la cotización de Fibra Monterrey para los siguientes días. Así que es muy importante, como les menciono, esta primera semana del mes de octubre, si llegamos a romper esta resistencia, posteriormente podríamos incluso llegar hasta los 11 pesos con 18 centavos. O sea, este punto de sobrecompra. Si no pudiéramos llegar a romper esta resistencia de la EMA de 20, pues entonces podríamos continuar con esta subtendencia a la baja o ver concretamente un retroceso en la cotización de esta fibra. Si ahora vemos nuestro EMA Cross y nuestro SAR Parabolic, estos indicadores nos van a mostrar si nos encontramos, como les mencionaba, en una subtendencia alcista o una subtendencia bajista. Vemos rápidamente que el EMA Cross todavía domina la línea verde sobre la línea roja, mostrándonos que nos encontrábamos todavía en esta subtendencia bajista, aunque ya vemos que en estos últimos días, como les mencionaba, estas velas japonesas han ido recuperando terreno, haciendo muy posible un cambio a una subtendencia alcista posteriormente. Aunque nuestro SAR Parabolic que nos muestra con días de anticipación si vamos a tener un cambio de subtendencia, pues por ahora no nos muestra ningún punto en la parte inferior de estas velas japonesas. Así que todavía no se ha confirmado que efectivamente vamos a tener una recuperación en el precio de Fibra Monterrey o simplemente es un solo momento el que estamos viviendo en esta recuperación. Y continuemos todavía con esta subtendencia bajista. Así que es clave esta primera semana, como les he mencionado desde un principio. Si llegáramos a romper esta resistencia que ya les mostraba en la EMA de 20, pues entonces yo diría que se puede concretar este cambio a una subtendencia alcista y ver posteriormente una recuperación en la cotización de Fibra Monterrey en esta y la próxima semana del mes de octubre. Que también si vemos nuestros demás indicadores, el índice de fuerza relativa, el MACD y el Stochastic, el índice de fuerza relativa ya nos está mostrando que hay un impulso en la recuperación de Fibra Monterrey, apoyando esta idea que es muy posible entonces que podamos continuar con esta recuperación en el precio de Fibra Monterrey y podríamos comenzar, como les he mencionado, con este cambio de subtendencia a una subtendencia alcista. También si vemos el MACD rápidamente podemos observar que esta línea azul prácticamente está cruzando la línea roja, indicando efectivamente que podríamos comenzar esta primera semana en la recuperación de Fibra Monterrey y como les comento posteriormente en la segunda semana del mes de octubre. Así que sería muy importante analizar el comportamiento de esta fibra para ver si es un momento oportuno y pueda haber esta recuperación en su cotización. También si lo vemos con las líneas verticales, vimos que en los últimos días han perdido altura, o sea que el impulso en la caída en el precio de Fibra Monterrey se ha ido debilitando, al menos hablando de estas subtendencias. Y posteriormente podríamos comenzar a ver líneas verticales, pero en la parte superior y verlas y notar que están tomando altura, haciendo notar entonces que efectivamente tenemos una recuperación en un periodo breve en la cotización de Fibra Monterrey, donde vemos un impulso en su cotización alcista. Que también si vemos el Stochastic también podemos observar que está apoyando ligeramente esta idea. Vemos que estas líneas se encontraban por debajo de este límite inferior de este Stochastic, pero vemos que próximamente es muy posible que puedan cruzar este límite inferior, indicando efectivamente que podrían adentrarse en este canal y mostrarnos esta recuperación que podría suceder, como les comento, en esta primera semana del mes de octubre. Ahora sí vemos nuestro último indicador, nuestro retroceso de Fibonacci, el cual nos muestra los soportes y resistencias que tenemos en la cotización de Fibra Monterrey. Vemos que nosotros teníamos un soporte importante en los 10 pesos con 46 centavos y una resistencia en los 11 pesos con 37 centavos.
centavos. Nosotros podemos considerar, incluso para mí sería un punto bastante lejano por ahora, en la cotización de Fibra Monterrey esta resistencia. Yo diría que puede estar oscilando mínimo en este mes de octubre en este rango de precios. Viendo su comportamiento en los últimos días para esta fibra, sí es muy posible entonces que tengamos esta pequeña recuperación en la cotización de Fibra Monterrey. Aunque veo lejano todavía llegar a esta resistencia de los 11 pesos con 37 centavos, poderla romper todavía, incluso pasar a cotizar en el canal superior, donde ahora su soporte podrían ser los 11 pesos con 37 centavos y una resistencia en los 11 pesos con 68 centavos. Yo veo lejano este punto y este suceso. Para mí, y viendo el comportamiento, como les he mencionado, de Fibra Monterrey, yo creo más factible que pueda oscilar la cotización de Fibra Monterrey en este canal y en este rango de precios. Incluso si combinamos estos últimos indicadores de las EMAs, nosotros podemos ver que incluso estas mismas EMAs, como les he mencionado, también sirven como unas resistencias importantes. Así que si es factible este cambio de subtendencia alcista, ver una recuperación en la cotización de esta fibra, pues primero habría que romper esta resistencia de los 10 pesos con 86 centavos y posteriormente ver un repunte en su cotización hasta los 11 pesos con 12 centavos. Yo diría que en este punto podríamos volver a tener un retroceso en la cotización de esta fibra y yo diría que es muy posible que se dé a finales de esta primera semana del mes de octubre o incluso la segunda semana y poder continuar con esta tendencia principal a la baja y volver a tener este retroceso en su cotización de Fibra Monterrey. Para mí y en mi opinión, yo esperaría que si tuviéramos un cambio de tendencia principal alcista o una transición a esta tendencia principal, se daría posteriormente al próximo reporte trimestral. Dependiendo de los números que tan sólidos sean, incluso si sus próximas distribuciones de dividendos o distribuciones que se conocen más en fibras, para ser más técnicos, es más atractivo, pudiera darse esta pequeña recuperación, incluso pensar en un cambio a una tendencia principal alcista o mínimo esperar una transición. No dudo que los números y la salud financiera de Fibra Monterrey en este próximo reporte trimestral sigan siendo sólidos, pero yo no esperaría que su pago de distribución sea tan atractivo. Esto debido a que le sigue afectando el tipo de cambio de dólar a peso. Yo esperaría que sus distribuciones se puedan mantener, incluso ligeramente ver una caída en estas distribuciones. Pero hay que esperar su próximo reporte trimestral, como les menciono. Sería un punto clave para obviamente darnos una mejor idea, tener un panorama más concreto en ver si podemos esperar una transición y posteriormente ya tener un repunte, una cotización alcista concretamente principal. Pero yo en lo personal, mínimo yo esperaría que su salud financiera esté perfectamente estable, pero el punto clave serían sus próximos pagos de distribución. Yo esperaría, como les menciono, que se mantengan, incluso que se vean ligeramente todavía afectados por este tipo de cambio. Y eso podría hacer efectivamente que sigamos y continuemos con esta tendencia principal a la baja todavía un poco más, pero no hay que adelantarnos, hay que esperar ese próximo reporte trimestral. Dime por favor, ¿tú qué esperas para el futuro de Fibra Monterrey? ¿Cuál crees que sea el posible rango de precios que podríamos tener para los siguientes días, para las siguientes semanas, como su posible comportamiento? ¿Crees que podríamos cambiar a un pequeño periodo corto en la recuperación de Fibra Monterrey o continuar todavía con esta tendencia principal a la baja y esta subtendencia a la baja en esta y la segunda semana del mes de octubre? Por supuesto, recuerden que la información que les muestro en mis videos no es una asesoría profesional, simplemente les estoy mostrando datos informativos. Si quieren la ayuda de un experto, les recomiendo que acudan a uno. Ellos les podrían ayudar de mejor forma, les podrían incluso crear un plan de inversión acorde a su perfil de inversionista, a sus metas y proyecciones que ustedes tengan para sus inversiones. Simplemente, como les menciono, les muestro yo simplemente datos informativos, este análisis técnico para que ustedes tomen el mejor criterio posible y lo puedan utilizar según sus necesidades.
Antes de terminar, recuerda que te estoy proporcionando esta hoja de Excel donde podrás llevar un seguimiento de todas tus inversiones que realices en la Bolsa Mexicana de Valores, ya sea en compra de acciones o compra de fibras. Con esto, como te comento, puedes llevar un seguimiento de todas tus inversiones que realices, todas las compras de acciones que realices e incluso también los dividendos que puedas estar recibiendo y muchísimas cosas más. Lo único que tienes que hacer para tenerla totalmente gratis es suscribirte a este canal, posteriormente mandarme un mensaje en cualquiera de mis redes sociales, mostrarme que eres suscriptor del canal y te la voy a proporcionar totalmente gratis. Pero bueno, ya ha sido todo en este video. Ya sabes que si te ha gustado, por favor me apoyarías bastante dejando tu me gusta, como también suscribiéndote me apoyarías bastante y de esta forma también te mantendrías informado. Como te menciono, ya ha sido todo. Cuídate mucho, pórtate bien, ya sabes que te deseo lo mejor y mucho éxito en todas tus inversiones. Recuerda que si inviertes en tu futuro, tendrás un mejor porvenir.